Voy a ponerme de pie porque yo sentada me pongo muy nerviosa. Y ya estoy muy nerviosa, así que me voy a poner de pie para que se me pase. Lo primero que quería decir es que estoy muy orgullosa y muy contenta y muy honrada de estar aquí. Yo hace 4 años llegué a la RESAD y un día me encontré con esto. Y me senté aquí el primer día y estuve 3 días sin poder levantarme, sin ir a clase, sin ir a nada, porque estaba alucinada con las cosas que se decían aquí y con todo lo que aprendía. Hoy, 5 años después, para mí es un honor estar aquí, poder hablar y poder compartir mis cosas locas que pienso con todas vosotras. Así que a Ana, a Alicia, a Mercedes y a todas las personas que hacen posible estas jornadas, gracias por la oportunidad, por el aprendizaje y por esta comunidad que se crea aquí tan maravillosa estos días, que es muy enriquecedora. Bien, yo he venido aquí a hablaros de perros en danza. En el programa pone perras en danza y ahora os explicaré por qué. La función se llama Perros en danza, intrahistorias de la República y la guerra. Esto lo tengo por aquí en el escritorio. No se puede ver esto. Perros en danza, luego dice perros. Ahora lo explicaré. Aquí, sí. Ese es el cartel de nuestra función. Perros en danza, intrahistorias de la República y la guerra, es una función, es un texto escrito por María Velasco, una dramaturga burgalesa contemporánea que estudió aquí también en la RESAD y que se licenció en el año 2010. Y este texto fue su trabajo integrado de final de carrera. Esto significa que en ese momento se hacían trabajos integrados en los que colaboraban todas las disciplinas que estudian en la RESAD: dramaturgia, dirección, interpretación textual, gestual y musical, ¿no? Entonces ella, con este integrado, escribió este texto. Esto es importante porque este texto se escribe para trabajar con unas personas en concreto. Yo hasta ayer tenía una presentación y tenía como una tesis de escenificación de género de esta función, pero como estas jornadas me rompen la cabeza y aprendo tanto, la he tenido que cambiar, porque no estaba de acuerdo con las cosas que pensaba. Entonces, he descubierto que esta función, que a mí antes me parecía que estaba escrita como perspectiva de género, no lo es, ¿vale? Es una función que, como bien dice su subtítulo, son intrahistorias de la República y la guerra. Esta función se escribió para hablar de la República y la guerra. Y es en realidad por lo que yo la hice, para hablar de la República y la guerra. Porque cuando yo lo leí, pensé, joder, qué palabras tan bien elegidas, ¿no? Esto es lo que yo siempre he querido decir de la República y la guerra. ¿Por qué? Porque Mariano habla de la historia de la República y la guerra, que nos la conocemos todas, habla de la intrahistoria. Y la intrahistoria es un término que, si no lo conocéis, hace referencia a la historia con minúsculas que sirve de telón de fondo de la historia con mayúsculas. Es decir, la historia que no se cuenta, la historia de tradición oral, la historia que no se escribe, que no aparece en los titulares de prensa, y que normalmente esta historia es la voz de colectivos que generalmente están marginados. María Velasco, que pretendió hacer una función sobre la guerra civil y la república, de las cosas que no se habían dicho, ¿no? No es la típica historia, no es algo que pone mucho en nuestras críticas, no es la típica historia de la guerra civil y de la república. Claro, al no querer hablar de la historia que conocemos de la guerra civil y la república e intentar buscar otra historia que aparece, pues la historia de las mujeres. Pues que la historia que no se cuenta. Entonces ahí hay un filón. María se fue a una residencia de la tercera edad y tomó nota de anécdotas que le contaron allí y escribió este texto. Pero este texto no está escrito para hablar de las mujeres en la guerra, como he dicho. Este texto está escrito para hablar de la guerra y está escrito para un reparto. Es decir, que en este texto hay personajes masculinos y hay personajes femeninos, porque en este texto estaba pensado para 11 actores y actrices, 6 actrices y 5 actores, que son los personajes que hay. Esos son los personajes que tienen nombre, ¿vale? Hay luego otros personajes que son personajes estereotipos,
son el guardia civil, el soldado, este tipo de personajes, pero los personajes que tienen nombre son 11 y son 6 mujeres y 5 hombres. Reflexionando sobre esto, me di cuenta que lo que era interesante es que María Velasco es feminista. Entonces, al querer hablar de la guerra y ella ser feminista, le salió una obra feminista. No con una intención de hablar de las mujeres, sino desde una perspectiva feminista. Y yo, al ser feminista, pero no quería hablar de las mujeres, quería hablar de la guerra, he hecho una puesta en escena feminista. Pero no era la intención. Eso es lo que he cambiado, porque mi ponencia era sobre la intención de la escenificación y de la dramaturgia en cuestiones de género. Pero me he dado cuenta que yo, cuando monté esto, que fue mi trabajo de tercero, hace 2 años, no tenía esa intención feminista de escenificación tan clara como la tengo hoy y puedo hacer mi análisis. Pero contaros eso sería mentira, porque yo no lo pensaba así cuando lo hice, lo voy a analizar ahora, y en parte también es gracias a esta jornada, a leer, a comunicarme, a las cosas que estoy recibiendo todos los días aquí, a la interrelación de las personas que vienen a ver la función. Entonces, en esta función, me tengo aquí como una chulilla así guapa que siempre me hago para no perderme porque si no me lío. En esta función, que como os digo, el interés era hablar de la República de la Guerra, hay 5 personajes femeninos, 6 personajes femeninos y 5 personajes masculinos. Los personajes femeninos, al estar escritos desde una feminista, son personajes que se les ha dignificado al máximo. Son personajes que se presentan dentro de sus circunstancias de guerra y de género, empoderados de su situación. Es decir, os voy a hablar de los personajes. Tenemos un personaje que se llama Felipa, que es una adolescente que vive en la guerra. No vive en la función, como es una intrahistoria, no se ven armas, no se ven batallas, no se ven generales, no se ven ideales ni estrategias de guerra. Se ve la vida cotidiana, se ve la calle, se ven las casas. Es un poco pues, lo que hablábamos ayer, ¿no? Que es el ámbito doméstico, el ámbito privado, el que se relega a la mujer, y es de eso de lo que no nos han hablado con respecto a la guerra. Felipa es una adolescente que lo que quiere es follar. Se han llevado a todos los hombres. Se han llevado a todos los hombres, solo quedan, como dice ella, viejos y niños, y está cachonda, porque tiene 16 años, ¿no? Y no puede satisfacer sus necesidades. Y lo dice. Dice, no deberían hacer la guerra sin tener en cuenta las necesidades, porque antes ser joven era difícil, pero es que ahora es hasta peligroso, ¿no? Y entonces una señora mayor, católica, que está rezando el rosario, le dice, así no vas a hacer buena boda. Y dice, a mí eso me da igual, yo no aspiro a ser la perfecta casada, ni el ángel del hogar. Y le dice la otra, ¿y el pecado? Que se acabó el pecado, a ver si se entera, ¿no? Nos presentan a una adolescente, ¿no? Como muy reconociendo su situación y que es capaz de decir estas cosas, que son las cosas que nunca nos cuentan, ¿no? Que parecen... Ayer alguien hablaba de esta polarización de las mujeres, ¿no? Cuando se presentan, ¿no? Es el ángel del hogar o es la diablesa, ¿no? Pero es que las mujeres que están en medio de todo eso también quieren follar y no están en ninguna de estos polos, pues es algo normal de la adolescencia. Luego tenemos otro personaje que es Gerda Taro. Es muy curioso que después de la función hay gente que no sabe que Robert Capa eran 2 personas, un hombre y una mujer. Todo el mundo piensa que es un hombre. Bueno, pues aquí solo aparece Gerda. Y además María hace una imaginación como si ella no hubiera muerto en la batalla de Brunete y siguiera viva y se hubiera independizado de Andrés. Le dice, adiós Robert, hasta pronto Andrés. Y coge sus cosas y le dice, Andrés le dice, pero ¿por qué no estás satisfecha? Y dice, es que yo necesito hacer más, ¿no? Yo necesito hacer algo. Y dice, pero si somos los ojos del mundo, le dice Andrés. Y ella le dice, pero es que yo no quiero ser sus ojos, quiero ser sus brazos. Y coge su maleta, coge su cámara de fotos y se va a fotografiar el pueblo. A mí ya me parecía suficientemente fuerte darle la oportunidad a Gerda Taro de hacer eso que no pudo hacer porque la pobre murió con 27 años en primera línea de fuego con su cámara como su arma. Pero si hubiera vivido posiblemente, Gerda Taro hubiera seguido su camino sola, ¿no? Se hubiera empoderado y se hubiera independizado de este señor. De hecho, en la función ella lo dice, tus fotos, bueno, mis fotos, ¿no? Cambiarán el mundo, cambiarán la perspectiva,
ya no solo la situación de darle la oportunidad, sino que a mí me ha parecido alucinante que la gente no sabe que esta figura existe. Entonces también se hace un trabajo de visibilizar a esta figura y de decir, oye, que detrás de todo esto que nos cuentan hay gente que hizo cosas, ¿no?, importantes, ¿no?, que no se hayan contado no significa que no estuviera. Luego tenemos otro personaje que es Pilar, que es la viuda, ¿no? Pero es una viuda católica de derechas, tratada de una manera que mola mucho, que casi nunca se cuenta, ¿no?, porque las viudas católicas santurronas, ¿no?, también están dentro de un cliché o de una parte de esta polarizada. Y con Pilar se ve muy bien la desinformación, ¿no?, la desinformación que tenían estas mujeres, que les decían los maridos cosas que ellas no sabían leer, que no tenían recursos y que vivían engañadas, vivían desinformadas y con miedo. ¿Y eso qué les generaba? Odio. Entonces en este personaje vemos claramente cómo esas circunstancias de guerra y circunstancias de género convierten a esta señora en lo que la convierten. Que tiene mucha razón con lo que dice, ¿no? Porque si tiene esa falta de información, ella dice, pero yo lo único que quiero es que no entiendo por qué no puedo llevar este crucifijo en el pecho si quiero. Y le dice una amiga, dice, claro que sí, además el crucifijo te hace unas tetas preciosas. No, y ya está, se quedaron tan contentas las dos. Después tenemos a Isabel, que es una mujer que su marido se va a la guerra y está tranquilamente, bueno, no tranquilamente, está asustada en su casa. Y entonces de repente llaman a la puerta y alguien necesita entrar, ¿no? Y ella le dice, ¿eres uno de esos que queman nuestros conventos? Y dice, sí señora. Y ella dice, pues haberlo pensado antes, ¿no? Pero el tipo le dice, todos los conventos de Madrid no valen la vida de un hombre. Entonces ella dice, coño, pues es verdad, pues le voy a dejar pasar porque este señor está muerto de miedo. Entonces ella lo primero que hace es decir que su marido ha ido por tabaco. Claro. Este señor se esconde en su casa y finalmente se da cuenta que su marido no ha ido por tabaco, su marido está en la guerra y ella está sola. Ella está sola en una casa y no quiere estar sola. Entonces resguarda a este tipo que se esconde en su casa y con el que vive una relación preciosa de amor no romántico, ¿no? Que es algo que también es muy importante, que todo el amor siempre tiene que ser la señora que se enamora de él. No, ellos viven una relación preciosa de amor no romántico. Luego tenemos, Isabel también dice cosas muy interesantes, le dice a este chico que es un poeta, es brigadista francés, que viene y dice, usted ha puesto su pecho porque ha leído novelas románticas y cree en las grandes causas y yo lo que quiero es que mi marido vuelva. Esta no es su guerra, ¿qué hace aquí? Usted no entiende lo que nos está pasando, ¿no? Este no es su país, no sabe cuáles son las consecuencias, ¿no? Y ella va teniendo una modificación. ¿No? Al principio le dice, mi marido dice que los libros son más peligrosos que las bombas, le dice, ¿no?, al brigadista al principio. Y luego él le explica a ella quién es Lorca, tal, y ella va entrando en esta situación de comprensión y se va modificando y va empoderándose en esta situación, que ya no está sola, ya es ella la que tiene las riendas de su situación. Tengo aquí a la actriz que hace Secund y no me acordaba de ella. Pues tenemos el personaje de Secund, que es un personaje que es la criada de Pilar, que está embarazada cuando estalla la guerra y su marido la abandona. Su marido no quiere enfrentarse a la guerra, le está persiguiendo y la deja solo, con un bombo. Entonces, ¿ella qué hace? Pues bebe lejía para abortar. Y su historia empieza ahí, ¿no? Y lo que vive es la repulsión de la sociedad, la mata niños, ¿no? La llama. Es muy curioso este personaje porque nosotros estamos haciendo la función en Nave 73 y anteriormente la hicimos aquí, y el público que viene a vernos es un público normalmente acostumbrado al teatro, joven, moderno, y ese personaje todo el mundo le comprendía, es un personaje que genera mucha empatía, ¿no? Y tal. Y el otro día vino una asociación de personas de la tercera edad a ver la función, y cuando esta señora se queda sola y se bebe la lejía, que se la bebe en escena, las señoras decían, ¡no! ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Le gritaban, ¿no? Y en un momento dado, que ella ya después se vuelve un poco así, ¿no? Y está como que cuida a un niño que no existe, le decían, ¡ahora llora! ¡Ahora llora! Claro, ella, la actriz, cuando salió, me decía, es que nunca me había sentido tan juzgada. Este personaje todo el mundo lo quiere, este personaje, porque sufre un montón. No, claro, es que esta mujer, ella decía, claro, así se sentía Secund en ese momento, juzgada. Pero ella, a pesar de todo, roba para
comer, sigue ahí y sigue saliendo adelante. Y por último tenemos a Inés, que es la mártir, ¿no? Que es como un poco el personaje que yo creo que con el que es como mujer más fácil identificarse, porque tiene como unos ideales a los que nos podemos ajustar, pero que en el momento que le ponen un arma en la mano no es capaz de matar a otra persona, ¿no? Entonces es el único personaje femenino de la función que muere fusilada. En la función dice literalmente por roja y porque tenía unos cojones como los de Manolete. Bueno, he traído la escena del fusilamiento para que la leamos, muy cortita, para que veáis cómo de alguna manera María Velasco lo que ha hecho con este fusilamiento es empoderar a la mujer, empoderar a este personaje y darle esta categoría de mártir por lo que muere. Vale, mientras pongo la escena, en la función también hay personajes masculinos de los que no voy a hablar porque no me da tiempo y porque, bueno, lo que sí que os puedo decir es que son personajes masculinos que no se encajan en los roles de masculinidad que normalmente estamos acostumbrados. Es decir, si hay una historia de amor romántico y la vive un hombre que sufre, ¿no? Porque es el novio de Inés a la que matan y él lucha en la guerra y cuando vuelve ella está muerta. Y el resto de personajes son cobardes o homosexuales. Entonces, de alguna manera yo veo la cabeza de María Velasco cuando escribe y tiene actores y tiene que hablar de esto, cómo intenta hablar de los hombres y de las mujeres de otra manera. Y para concluir, os voy a poner la escena de fusilamiento, es muy cortita. Esta es la escena de nuestro montaje, ¿vale? Porque la escena real, entre el soldado e Inés, hay una frase que pone todos, que pone a la pared, a la pared. Las frases del soldado son frases de esta señora... de Pilar Primo de Rivera, ¿no? En la revista de la sección femenina, estas frases del soldado son sacadas de este texto. E Inés pues le responde cosas como, voy a leer, este perdigón por la enseñanza laica, las mujeres nunca descubren nada, este por la educación la reducción de la jornada, el talento creador lo reservó Dios al varón, este perdigón por la mujer, las mujeres no pueden sino interpretar lo que hombre les da, y termina diciendo, no quiero ser Isabel de Castillo ni Teresa de Jesús, me lamen el culo. Y entonces el soldado le dice, lo propio de la mujer es el silencio. Con todo esto, por un lado, la dramaturgia de María Velasco y por otro lado, mi puesta en escena. Inconscientemente, como yo también soy feminista, lo que he hecho con la puesta en escena es poner a todas las mujeres en una situación de poder escénico, es decir, están en el centro del escenario, ellas están más iluminadas que ellos, ellas son las que llevan la acción, ellas son las que viven el conflicto, ellas son las que tienen la anamnesis. Y en estos momentos en los que la mujer, porque aquí María pone cae, en nuestra función Inés no cae, en el momento en el que le disparan, cortamos la escena y vamos a otra cosa que es una frase que dice, son ganas de remover la mierda. ¿No? Es decir, nosotras hemos intentado no caer en esta idea de victimización de la mujer, porque en Perros en Danza la mujer no está victimizada. Ya solo para concluir, y además te había dicho que iba a hacer una cosa que al final no he hecho, pero bueno. Yo todo esto, lo que me interesa de Perros en Danza, y por eso la función se llama Perros en Danza, pero la ponencia se llama Perras en Danza, es que Perros en Danza es una expresión que significa azuzar, ¿no? Meter los perros en danza significa azuzar las brasas, ¿no? No sé cómo explicarme. Entonces yo lo que quería con la función era eso, que la gente fuera al teatro y salieran con los perros en danza. Efectivamente, tenemos los perros en danza, pero nuestra función está todo bañado por la canción de Sinnerman, de Nina Simone, es todo como una coreografía que se mueve dentro de esto. Entonces ponemos los perros en danza, pero las que ponen la música son las perras.